Shalom, bienvenidos a la Asociación Brele Shalom, Colombia. shalom, shalom, shalom. Shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Bienvenidos compañeros. Acá a seguir con el estudio de la lección 24 del Licutei Moharán. Ya llevamos como 2 años larguitos estudiándola. Estamos leyendo directamente pues, y comentando algunas cositas del libro. Entonces, shalom, doña Vivi, bienvenida. Hola, Dani, vea por acá con quién estoy. A ver, con Aarón. Hola, ¿Qué ¿cómo come que están? adivina? ¿Ya se mejoró? Sí, ya un poco. Ah, Hoy bueno, gracias amanecí a Dios. hablando, pero todavía estoy un poco ronco. Hola, Aarón, saludos. Hola, Saludos, Aarón. Ah, saludos. bueno, qué alegría verlos. Shalom. No, me alegra mucho, gracias a Dios. Dios mediante que acabe de mejorar rápido, pero ya está mucho mejor que Amén. ayer. Sí, mejor. No, pues Gracias a ayer no Dios. podía hablar. Ayer estaba, pero, uy, no. No. Parecía Ah, un bueno, pollo. Hicieron bienvenido acá. frijoles, Aarón. Hicieron Gracias. frijoles. Sí, ya almorzamos. Porque Aarón me dijo que los frijoles de Doña Viviera son buenos, Son que no le ricos, echan esos niños, pero que son buenos. no son buenos. Ya lo he comido. Ya como de río por Tan allá. buenos que no los hago yo. Ya las como. Ah, con razón son buenos. Bueno, íbamos a empezar a leer donde terminamos ayer. Paguen a ver los micrófonos, compañeros, por Adelante, adelante. R. Entonces, estamos en la parte del Licutei Moharán como tal, ¿cierto? Otro parrafito del parágrafo 2, de la parte 2. La parte 2 del Licutei Moharán 24. Y dentro de la parte 2, ayer leímos un párrafo y ahora vamos a seguir con el que sigue. Él dice así: pues las clipot son un aspecto del exceso y corresponden a la tristeza, como en Proverbios 14:23. En toda tristeza hay exceso. También son los juicios estrictos correspondientes a se entristeció en su corazón. Y la esencia de la alegría se encuentra en el corazón. Eso lo alcanzamos a leer ayer, pero no alcanzamos a leer las notas. Dedicamos este estudio a que se concedan los mejores deseos de nuestro corazón. A uno puede pedir ahí un momentico. Bueno, ahora vamos a leerlo con las notas. Pues las clipot son un aspecto del exceso. Nota 7, exceso. La palabra clipot significa literalmente cáscaras. Son llamadas excesos porque no son algo que uno utilice. Un ejemplo de ello sería la cáscara de la nuez o del huevo. Si bien tiene el propósito de proteger aquello que es valioso en sí y de por sí, no tiene uso alguno, de modo que se la retira y descarta. Cuando nosotros hablamos de clipot, son esas fuerzas de la oscuridad que no tienen vida propia, se alimentan de las chispas de santidad que nosotros le transmitimos, como cuando nos enojamos, cuando nos da tristeza, todo eso Dios guarde, cuando tenemos algún rasgo negativo de carácter, de conciencia, se
y lo expresamos, o nos desesperamos. O sea, cuando uno está, mejor dicho, así, que dicen por ahí, maluco, cuando está mal, ese es el mal. Hay que diferenciar eso, que es el mal, porque eso le roba a uno la energía. Ustedes han visto que cuando uno se enoja, uno ya después es como sin energía, ¿sí o no? Dios guarde, pues, pero uno le ha pasado que pone a discutir o a hablar o uno callado ahí enojado y después sin energía, ¿sí o no? Sin vitalidad. Es porque ahí mismo están esos son como, no sé si de pronto vieron Matrix, pero habían como unos pulpos y eran mirando, detectando, eran como con un radar a ver dónde llegaba la nave, donde estaban pues los personajes, una nave. Y entonces apenas llegaba la nave, ¡pam! Se le pegaban y empezaban a chuparle la energía a la nave. Entonces esas clipotes, esas cáscaras son así, como con un radar a ver quién se va a enojar, quién... Todos tenemos la mala inclinación, ¿cierto? Entonces uno con la mala inclinación, hay veces le hace caso a la mala inclinación. Entonces esas cáscaras, esas clipot, con el radar, y se enojó, fran, y se pegan para donde uno. O sea, cuando ven que una persona se va a enojar, por ejemplo, o cualquier rasgo negativo, pues el que sea, y usted sabe que uno, por ejemplo, para enojarse, uno ve que uno se va a enojar, ¿sí o no? Y en el momento es posible como uno no enojarse, sobre todo cuando uno se acuerda de las 3 reglas de la fe, o no entristecerse, o no desesperarse, o no darle miedo. Tum, pasa una situación y uno ya sabe que uno va a reaccionar así negativamente. Y puede que uno le ponga el freno porque uno tiene emuná, o puede que no, porque uno puede tener emuná, pero hay momentos que no le da. Y tan uno siente como que da el paso y ya es muy difícil salir de ahí. Ya te toca esperar, tener su tiempo, hacer su ibudedú, organizarse, tan, pero en el momento ya es cuando esas fuerzas como que con ese radar detectaron que la persona ya se iba a enojar, entonces estaban ahí preparadas. Se enojó o se entristeció, Dios guarde, todas cosas, y chan, salen allá y le chupan a uno en esa energía. Entonces, esas fuerzas, esas clipos no tienen vida propia. Ellas viven es por la energía que uno les transmite, por la vitalidad que uno les transmite. Por eso es que ellas existen, pero también son obra del creador. Ahí también, para que ellas existan, tienen que tener también una vitalidad que les da Hashem. Entonces, ahí hay pues muchos misterios, muchas cosas, pero y se habla mucho en esta lección de que la alegría, que Thor, la alegría como tal, es que saca esas chispas sagradas de esas clipot, de esas cáscaras. Entonces, como la chispa la absorbe la clipa, como es una cáscara, entonces oscurece, entonces no se ve bien la luz de Hashem, Dios guarde. Entonces, con la alegría se extraen esas chispas y desaparecen, porque como no tienen vida propia, cuando se les extrae esas chispas, ya no existen, ya no existe ese miedo, no existe esa rabia, no existe esa frustración. Entonces, eh, esas chispas se retornan otra vez a su fuente, que es en el Keter, que ahí es donde otra vez vuelve uno baja como a rescatar más chispas, pero en ese Keter también lo que hace es que esas chispas generan una claridad, una luz, una claridad. Cuando uno pone en práctica los 5 magníficos o cuando conserva la alegría, adquiere una claridad y eso es lo que le permite a uno saber cuál es el camino, solucionar las cosas. Con alegría saldréis.
Y lo contrario es como esas clipot que oscurecen, que uno no sabe ni para dónde coger, ni qué hacer. Entonces sí, pues Dios guarde, pero pues son cosas que para uno poder tener libre albedrío. Por eso Rabbi Nachman dice que uno debe estudiar todos los días un poquito de las leyes judías, de Alajot o de las leyes noágidas, porque eso rectifica la imaginación. Entonces ya uno sabe bien qué es lo bueno y qué es lo malo. Y eso es súper importante para uno poder ir avanzando, porque siempre llegan esas fuerzas y van oscureciendo. Entonces ahí es donde está, esas clipot están en las cámaras del intercambio. Es como el reino de ellas, como la casa. Y las cámaras de intercambio lo que hacen es que cambian lo bueno por lo malo por lo bueno. Entonces, mire que eso se ve mucho en el mundo. Uno sale aquí donde esté uno, 5 cuadras caminando. Ahí hay personas que creen que lo bueno es malo, que algo bueno y eso es malo. Y creen que lo malo, hacer cosas malas, es bueno. Eso está acá. Entonces, acá es lo que nos están hablando es explicándonos pues, cómo es eso, cómo funciona y cómo salir de ahí a través de la alegría. Entonces, voy a hacer un comentario del comentario del comentario. Y también si tienen otros comentarios, adelante. Entonces, pues las clipot son un aspecto del exceso, ¿verdad? Eso es lo que acabamos de hablar ahí, ya llevamos un poco de minutos ahí. Sigue así el texto. Y corresponden a la tristeza, como en Proverbios 14:23. En toda tristeza hay exceso. Ya nos vamos para la otra nota de Rabino Haim Kramer, que dice, la nota 8. En toda tristeza. A partir del versículo de Proverbios, podemos ver que la tristeza y el exceso, slash clipot, o sea, el exceso es las clipot, ¿cierto? Porque ahí nos explicaban en la nota anterior que la cáscara es como decir el exceso, que un coco tiene una cáscara muy gruesa, pero lo que se come, la esencia, lo bueno, está por dentro, pero la cáscara pues también tiene su función, ¿sí o no? De proteger. Pero entonces nos dice que la tristeza y el exceso, o sea, las cáscaras, son sinónimos. Relata el Talmud, el rabí Irmía exhibía una gran sonrisa. El rabí Seirá le dijo, en toda tristeza hay exceso. Como explica Rashi, la persona que evita la frivolidad es recompensada. El rabí Irmía le respondió, estoy llevando los tefilín. En nuestro contexto, el rabí Seirá le advirtió al rabí Irmía en contra del exceso de alegría mundana, pues en nuestro ámbito gobiernan las clipot, y así esos excesos son en realidad tristeza y no alegría. ¿Ves? Porque él le dijo, no, es que yo estoy haciendo un precepto y ahí sí no hay límite para la alegría, porque tenían los tefilín, las filacterías, los que colocan acá en la cabeza, en la mano. O sea, cuando uno está haciendo un precepto, no hay límite a la alegría, porque le advirtió de esa alegría falsa. Por ejemplo, es muy diferente. Por ejemplo, tomarse una cerveza o un vino y ponerse a hablar de Torah, o ponerse a recitar un salmo, ¿cierto? Pues tiene que ser con moderación. Es muy diferente a tomarse una cerveza por ahí en la calle y conversar con los amigos o con los desconocidos, lo que sea. Ahí sí hay un exceso, ahí sí están las clipotes, porque es el otro lado, ¿cierto? En el mundo, en este mundo, estamos en contacto con todas esas fuerzas de la oscuridad. Y la persona, porque dice, la persona que evita la frivolidad es recompensada, o sea, en el sentido de ir para fiestas cada 8 días, estar con los amigos en una esquina,
tomando, fumando, lo que sea, eso es diferente. El rabí Irmía le respondió que él derivaba su alegría del hecho de llevar a cabo la mitzvah de los tefilim y no de algo que tuviera que ver con las clipot, con ese exceso. La traducción de Proverbios no es literal, pero se ajusta a la necesidad del texto, es un paréntesis. El Rabí Natán hace notar que muy seguido oímos historias sobre sabios de la época del Talmud que hacían bromas o se comportaban de manera graciosa antes de comenzar sus estudios y devociones. De la época del Talmud, estamos hablando hace 2000 años atrás. Y hacían bromas, o sea, ponen a contar chistes, a molestar ahí, a mamar gallo que llama a uno antes de estudiar, pero son sabios de esa época, ¿cierto? Hace 2000 años, del Talmud. La importancia de la alegría es tal que estos sadikim a veces se comportaban incluso de manera tonta. No sadikim, ¿no? Un sadik y haciendo bobadas ahí, payasadas. Ello se debe a que, en un sentido profundo, el exilio del pueblo judío se debe a la tristeza. La intención de esos sadikim era alcanzar un estado de alegría y regocijo, tanto para ellos como para sus discípulos. Ya que es algo que ya, gracias a Dios, lo hemos puesto en práctica, ¿cierto? Para poder estudiar ese estado de alegría, porque dice que el exilio del pueblo judío, ¿cierto? Pero también uno tiene que entender que es el exilio a nivel mundial, a nivel global, pero también el exilio a nivel personal. Todos tenemos todavía pues, algún exilio. Eso se debe a la tristeza. Entonces, por lo importante de la alegría. Pero la alegría en los preceptos, la alegría con la santidad, ¿cierto? Lo que nos está explicando aquí Rabbi Haim Kramer y Rabbi Natán de Breze. También son los juicios estrictos correspondientes a se entristeció en su corazón. Entonces dice la nota de Rabino Haim Kramer. Nota 9. Juicios estrictos, se entristeció en su corazón. El versículo hace referencia al diluvio de la generación de Noaj. Las clipot, tristeza, entraron. O sea, las clipot, como rayita, tristeza. La tristeza son las clipot. Por ahí en otra enseñanza habla que todas las otras transgresiones vienen de la tristeza. La ira, la envidia, todo viene primero de la tristeza. La persona, Dios guarde primero, si tiene tristeza, ya cada uno, pues, de acuerdo como a su carácter y todo, desarrolla otra transgresión. Pero entonces las clipot, o sea, la tristeza, son las clipot, son las fuerzas de la oscuridad. Entonces las clipot, tristeza, entraron. Dice, el versículo hace referencia al diluvio de la generación de Noah. Las clipot, tristeza, entraron, si así pudiera decirse, en el corazón de Dios. Ello hizo que el atributo del juicio superase al atributo de misericordia, lo que a su vez hizo que el diluvio, los juicios estrictos, se desataran sobre el mundo. Vemos por lo tanto que las clipot son tristeza y juicios estrictos. Es en el corazón en donde se siente esa tristeza y en donde las clipot abruman a la persona. El Rabí Natán agrega que si la persona cae en la tristeza, es muy probable que sucumba también ante sus deseos, particularmente ante los dos más fuertes, el deseo de dinero y el deseo de sexualidad. Como enseña el Rebbe Nachman, esos dos deseos provienen de los sentimientos de tristeza y de melancolía. Ver Likutei Moharan 1, 23, 2 y 3. Y concluye que el Rabí Natán concluye
de esa tristeza derivan todos los problemas de la persona. Likutei Halachot Oda'a 6.2. Esto vuelve a conectar con la generación del diluvio, cuyos mayores crímenes fueron el robo y la inmoralidad, provenientes de los dos deseos más fuertes de sexualidad y de dinero. Ese comportamiento del hombre trajo la tristeza, rayitas, tristeza, los juicios estrictos. O sea, es lo mismo, tristeza que juicios estrictos al corazón de Dios, y Él envió el diluvio. Entonces vea que es algo muy delicado y es muy importante, es donde está la guerra y lo que uno tiene que trabajar. Muchas cosas uno puede estudiar de Torah, pues todo viene de Hashem a través de Moshe, pero es muy importante uno trabajar sobre la alegría. Trabajar sobre la alegría porque, mire lo que acabamos de leer, que todos los problemas de la persona vienen de la tristeza. Entonces no es tanto trabajar en el problema, sino lo que hemos hablado, trabajar en la alegría. Vea, uno iba entendiendo más como todo lo que hemos estado estudiando en la lección 24. No es tanto, como dijo don Oscar en un video, salir a buscar la solución del problema, sino primero trabajar en la alegría. Como lo que hemos hablado mucho, ¿no? Pues está bien, uno tiene que estar enterado de las noticias, de lo que pasó en Israel, pero es que el propósito del grupo, de la asociación, es trabajar en la alegría, porque si se trabaja en la alegría, estamos ya con ese escudo protector. Y fuera de eso, ese escudo protector también es porque estamos cumpliendo con fe, con fidelidad, el consejo del Sadik, que esa es la forma de uno conectarse de verdad al Sadik. Y ahí sí se genera ese escudo protector y ahí sí se puede generar esa alegría. Vamos a tener que pasar subidas y bajadas, sí, pero es otro tema que ya hemos hablado. Pero lo que estamos hablando es de la importancia de trabajar es en la alegría, porque estamos cumpliendo con el consejo del Sadik, estamos siendo fieles con el Sadik y con fe. No estamos pensando tanta cosa que, sí, uno puede estudiar muchas cosas, lo que sea, X o y de Torah y cosas buenas, que ponerse a rectificar tanto tales rasgos de personalidad, que estudiar la ética, que estudiar de este rabino, que el otro, bueno, pero es que estamos hablando de que es que mire que la raíz de todos los problemas y de todas las cosas que pasan en este mundo es la tristeza, y eso son las fuerzas de la oscuridad. Entonces, ¿cómo no va a ser importante, mejor, o sea, preferible, una vez preferible, uno dedicarse a trabajar en la alegría y ya el resto se va dando, pero es algo muy delicado. O sea, es la llave, lo que hemos hablado, la puerta para Dios mediante y trayendo sanación, salvación, prosperidad, todo al resto de las áreas de la vida, todo lo que se necesita. Entonces, es algo muy urgente, algo muy importante y algo que sí tenemos que concentrarnos, trabajar mucho en la alegría. Eso es lo que debemos entender de este Likutei Moharan. Ay, no, el Likutei Moharan tan profundo, tan enredado, tanta cosa. No, porque es que el único Sadik que ha logrado coger esas enseñanzas de Kabbalah tan profundas es Rabbi Nachman de Breslev. El Ari Hakadosh también, pero unas cosas muy profundas, Rabbi Shimon Bar Yochai muy profundas, pero ¿cuál es la diferencia con Rabbi Nachman? Que él sí es el único que ha puesto eso en práctica, o sea, que lo hace tangible, lo hace abordable por cualquier tipo de persona, por nosotros, que es lo que estaba hablando ahorita con Brian, que es muy bonito, que mire que Nachman tiene el mismo significado de Noah, o sea, Nachman tiene el mismo significado de Noé, consuelo.
Y eso está en el Midrash Raba, no lo dice Rabbi Meir, ni una enseñanza de Bredle, no, está en el Midrash Raba, que Nachman y Noah tienen el mismo significado y están conectados. Nosotros somos hijos de Noah, pero ahora que estamos estudiando las enseñanzas de Rabbi Nachman, ahí hay un canal para uno como Noahida poder desarrollar un camino espiritual. Hay un camino, hay un puente, sino que tiene uno pues, que poner en práctica las cosas, ser sincero, ser honesto. No es el día de yo como sé, o una persona, ay, yo sé muchas cosas, y eso lo patea, o sea, lo patea, el sadik lo repele, o la persona se sale. Alguna de las dos, porque los dos no son compatibles. Una persona llega con el intelecto y yo todo lo que sé, entonces ya voy a elevarme más a donde el sadik, o una de dos, o el sadik lo sacude y lo echa, o la persona se va sola, porque no pueden estar, ahí tiene que haber una sinceridad. Desde que uno tenga esa sinceridad, si ya el sadik ya lo protege, estamos en un escudo que tiene que ver con la azúcar. Yo me entro ahorita por la tarde a estudiar de eso, eso tiene que ver con el sadik, específicamente con Rabbi Nachman, el techo de la azúcar, que es algo como muy endeble, como llega un viento y lo tumba, pero es algo espiritual. Nosotros tenemos que entrar dentro de ese techo. ¿Cómo se entra? Poniendo en práctica las enseñanzas con fe, no con intelecto y con tanta cosa. El intelecto, pues lo que estamos desarrollando con el estudio. Entonces eso era, compañeros, a ver qué preguntas, comentarios, aportes, chistes. Se durmieron. Doña Esperanza, adelante. Ya. Sí, quería hacerle una pregunta, Daniele. En el Kétore, usted el otro día nos dijo que dice al inicio de la oración, dice, tú eres Dios, nuestro Dios todopoderoso. Ofrecieron incienso nuestros padres, ¿cómo es? Los padres de nuestros padres, como es que esa Sí, partecita señora, no, sí, señora, ¿cómo se disculpe, debe decir? disculpe. No, o sea, es una sugerencia mía, Sí, pues sí, como también por lógica, pues, ¿cierto? Por pura lógica. sí, ajá, ajá, Vea, la plegaria dice así: tú sí, sí, eres Dios, nuestro Dios todopoderoso, a quien ofrecieron incienso nuestros padres delante de ti. Es sí, que la lógica, que es que nosotros no somos judíos, o sea, nosotros no somos eh, pertenecientes al pueblo de Israel. En sentido espiritual, sí, pero sí, como estamos hablando como de cosas ya más simples, más literales, no, nosotros somos noágidas. Porque es que los únicos que ofrecieron incienso ante Hashem en el templo, en el tabernáculo, son los hijos de Israel, o sea, los judíos. Entonces nosotros ujú, no entramos ahí y entraríamos como por el lado de la mentira, porque la ujú, verdad verdadera, verdad sencilla, es que no somos judíos, ¿cierto? Entonces, ¿qué, sí, qué es lo que yo recomiendo? Pues, pero eso es una recomendación, ¿no? No lo he escuchado pues de ningún rabino ni nada, pero una recomendación por lógica, que es donde uno tiene que tener cierto cuidado con los rezos en general, porque hay unos que aplican a los judíos, otros a todo el mundo, pero aquí sí específicamente aplica a los judíos, porque dice que ofrecieron incienso nuestros padres delante de ti. Entonces yo sugiero que digan, eh, tú eres Dios, nuestro Dios todopoderoso, a quien ofrecieron incienso
los padres del pueblo de Israel delante de ti. Así me gusta hacerlo a mí, me siento como más A bien quien ofrecieron los padres. Sí. Tú eres Dios, nuestro Dios todopoderoso, a quien ofrecieron los padres del pueblo de Israel delante de ti, quienes ofrecieron incienso. ¿A quién? O sea, tú eres Dios, nuestro Dios todopoderoso, a quien ofrecieron incienso los padres del pueblo de Israel delante de ti. A quien Sí, ofrecieron ahí. incienso los padres del pueblo de Israel delante de ti. Cambio nuestros padres por los padres Los del pueblo de padres Israel. del Cambio pueblo uno. Nuestros padres lo cambian. de Israel. Entonces, a quien ofrecieron incienso los padres del pueblo de Israel. Delante de ti, exacto. Sí, porque es que en la plegaria es muy importante la verdad. Hay muchas enseñanzas de Rabbi Nachman y, por ejemplo, en el libro Consejo habla de que, o sea, la verdad es esencial para tener emuná. Y la emuná es la plegaria, lo que nos dice el Rabarus. El que hace plegaria tiene emuná, el que no hace plegaria no tiene emuná. Y la boca, que es Malhut, y hay un reinado, entonces hay una verdad. Entonces, siempre primero uno tiene que rezarle mucho a Hashem para que las plegarias de uno sean en verdad. Cuando son en verdad es cuando uno tiene como esa concentración, y eso es difícil, porque está también conectado con, o sea, verdad en hebreo es 9, emuná tiene el valor numérico de 9, los dos valen 9, entonces es algo que uno, pues con el tiempo y con el favor de Hashem y a través de la unión con el Sadik, con los Sadikim, uno va adquiriendo esa plegaria de verdad, que uno ve que cuando uno le está haciendo una plegaria, le llegan muchos pensamientos, bobadas por ahí, Sí. o cosas hasta buenas, pero eso es la falta de la verdad que uno tiene en la plegaria. Uno tiene que hacer la plegaria con verdad. Cuando la hace con verdad, se concentra solamente en el significado de las palabras que está diciendo. Ese es un proceso, pues. Sí, que me recordaba el inicio, siempre me paraba un poquito porque yo decía los padres de nuestros padres, no me recordaba y me daba pena siempre preguntar porque pues usted ve que yo casi no alzo la mano porque me siento pues que no entiendo y pues me toca escribir todo. Entonces yo esta partecita no sabía cómo decirla, pero ya pues la escribí para tener el dato cuando esté. Le agradezco mucho, Daniel. No, con mucho gusto, a la orden. Gracias, muy amable. Hashem, que nos Gracias. siga ayudando, por favor. Amén. Amén. ¿Y cómo la escribió? Vuelva a decir a ver, para que... Le Eso digo, es él. bueno, Sí. entonces, tú eres Dios, nuestro Dios, a quien ofrecieron incienso los padres del pueblo de Israel delante de ti. Exacto. ¿Sí? Sí, exacto, sí, que es esta partecita, pues la parte inicial. Sí, señora. Bueno. Eso sería bueno Bueno. cuando nosotros, por favor de Hashem, hagamos esta impresión, uno poner la notica. Si usted no es noagia, perdón, si usted no es judía, es preferible recitarlo así, ta, 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 ta. Esa es la partecita que me freno un poco. Dije, voy a preguntar para poder hacerla como más abiertamente, porque es la parte que me estaba un poco bloqueando. Ah, bueno, sí, es que hay veces que uno no le entra bien, como que hay algo por dentro que uno, como que Pero no... que no Esa es la era sinceridad, difícil. eso es lo que quiere el Sadik.
no es tanto hacer tanta plegaria, no es sinceridad. No es tanto hacer mucha plegaria, pues también, pero esa sinceridad con uno mismo, es como con Hashem. Es como, Sí, no me salía el... Gracias, bueno, muy no. amable. Bueno, Gracias. vaya usted, doña Esperanza, que ahí nos reforzó más ese concepto, todo eso. Por ahí Chema está que le entumece la mano de levantarla. Adelante, Chema. Adelante, adelante. Es para echarte un piropo, Daniel, que me parece muy grande tu sinceridad, tu humildad a la hora de explicar cosas tan profundas y tan complejas como es esta del noayismo, el judaísmo, etcétera, etcétera. Sabes que mi idea es más, yo considero a los noayidas pues unos hermanos más judíos, son teorías mías, pero todo el que se acerca al mundo del pueblo elegido es elegido, ¿no? Y entonces me parece muy grande tu forma pedagógica que transmites de sinceridad, de humildad, de sencillez, porque eso es muy dado siempre a la presunción y a la prepotencia, ¿no? Aunque sepas que te estás engañando a ti mismo. Y eso es una cosa admirable en tu persona, aparte de la labor tan grande que desarrollas, pues muchas veces como un judío más, ¿no? A nivel pedagógico, a nivel litúrgico, etc. Entonces, felicitaciones, Daniel. Ah, muchas gracias. Yo le pague, ¿qué va a tomar? No, gracias, Che, que lo siga llevando, por favor. No, qué alegría. Véteme pidiendo una like, por favor. Ah, bueno. Muchas gracias. Listo, ahorita más tarde. Yo sé que usted toma la light. Y si Antes no de light. Y si no light. Antes de la reunión de las 6. Bueno, señor. Baruch Muchas Hashem, gracias. Baruch Hashem. ¿Qué más, compañeros? Es como otro formato, pues los chistes y todo eso, y los rezos lo hacemos en el otro. Pues gracias a Dios nos hemos podido reunir acá en esta lectura. Entonces, no, con el favor del Eterno, que nos veamos ahorita más tarde. Pues trata Chen estudiar de Sukkot. Al favor del Eterno, estudiar de Sukkot y algo más de Rabbi Nachman, que fue el aniversario, pues, de la Ilulá, el aniversario de la elevación del alma. Con el favor de Hashem, entonces también para que hagamos otras cositas y ahorita Dios mediante nos podamos conectar o venir acá. Shalom, bendiciones. Shalom, shalom. Shalom, shalom, Daniel. Muchas gracias. Shalom, amén. Gracias. Muchas gracias. Tarde. Lo mismo.